Ahora en Quemarropa conversamos con el doctor Jorge Zavala Egas, profesor universitario, como él prefiere que se lo denomine, porque además son conocidas todas sus otras experticias. Doctor Zavala, decía usted que el informe de Pázara, como se lo conoce ahora, se queda corto porque se enfoca en 12 casos de los más conocidos y escandalosos en donde fue más evidente y notoria la metida de mano en la justicia. Pero ese mismo hecho no descalifica el informe de que ellos se hayan concentrado en esos temas. No, yo creo más bien que ellos escogieron un objetivo que era trasuntar, hacer trascendente el dominio de la justicia en el Ecuador como estudio técnico, y escogieron los casos que más o menos la opinión pública puede seguir y puede conocer. Curiosamente coinciden con la oposición. O sea, lo que pasa es que la oposición, cuando dice la verdad, hay que darles la razón. La oposición no dice mentiras nomás. ¿En los 12 tiene razón la oposición? De lo que yo conozco, al menos de los 12, conozco 8 o 6 casos, tiene toda la razón. ¿Y cómo se entera usted, si no es un abogado que defiende pobres, de esa injerencia de la justicia en casos pequeños de gente pobre? No. En primer lugar, yo sí defiendo casos pobres. Ahora he tenido... ¿Casos pobres o de gente pobre? O de gente pobre. 3 casos que yo defendí ahora último. Uno fue a la señora que estaba acusada injustamente del crimen de Fausto Valdivieso, que me dieron la razón los del tribunal, la saqué de una infamia, porque los propios investigadores decían, lo siento mucho, a mí me obligaron a cerrar el caso para darle la razón a que se había descubierto los asesinos, y la metí a ella porque no tenía forma de hacerlo. A mí me obligaron Sí, a hacer, señor. ¿hay constancia de esa? Se lo dijo en el tribunal, se lo dijo en el tribunal de lo penal. No fue refutado. No fue refutado, no podía ser refutado. Ese es un ejemplo. ¿Otro? El otro ejemplo fue en el caso de la muerte del señor Marín, que ocurrió en Guayaquil, donde también, por cerrar el caso, en vista de que era pariente de un distinguido funcionario público, quisieron cerrar el caso apresuradamente y le echaron la culpa a sí mismo a una pobre señora del Chone, que yo la defendí. ¿Y el tercero? Que también es que fue pro bono, como se dice cuando es gratuito la cosa. Y le puedo mencionar 3, 4 casos. Yo me acuerdo uno. No sé si usted recuerda. Yo recuerdo, en que además no cobró. El primero que inauguré fue el caso en Manaví, de la familia Andrade Bailón, que le hice pagar al Estado ecuatoriano más de $500,000 de dólares. Yo presenté en contacto directo a este chico que se había perdido el brazo, pues se había electrocutado con una conexión eléctrica muy cercana a su casa, cuando él se asomó a la ventana, y no tenía quien lo defienda. Este señor lo defendió, y por supuesto no le cobró. Después se verá por qué es importante que nos retrotraigamos aparentemente a lo personal en su ejercicio judicial en esta conversación. Yendo al momento, la consulta que propician algunos sectores jurídicamente es una forma de encontrar una salida legal a esta situación de secuestro de la justicia. Yo creo que es loable que se lo intente. Yo creo que es, por lo menos en principio, positivo que se piense en una consulta popular para muchos de los temas que aquí nos ocupan. El problema está en que quienes le dan paso o no paso a la consulta popular son organismos que deberían ser independientes y son organismos que también maneja el Ejecutivo. Consejo Nacional Electoral, Tribunal Electoral, Corte Constitucional. ¿Por quién son manejados? Íntegramente por el Ejecutivo. Si los sectores democráticos se ponían a pensar eso cuando impulsaron un referéndum con Pinochet, nunca habían derrotado la dictadura. Con la diferencia, sí, que Pinochet creyó que podía ganar el referéndum. Y por eso se prestó. Cayó. Ajá. Aquí ¿La no, situación ahora aquí, es así? tanto es así que fíjese usted que el presidente Correa no acepta la consulta popular para la reelección porque sabe que la pierde. Paréntesis. ¿Cómo es posible que usted hable de que hay un presidente en el Ecuador? Se habla que esto es una parodia de república. Sí. ¿Por qué le llama presidente? De nombre, para ponerle un nombre que dice la Constitución de la República del Ecuador. ¿Es un presidente? No, aquí estamos, yo no creo que estamos, como dice Osvaldo Hurtado, en dictadura, tampoco creo que estamos en autoritarismo, ¿Sí, no? Estamos en un despotismo, una república donde impera el despotismo. ¿Y qué es un déspota? El déspota es... ¿Quién es el déspota? El déspota es el tirano que quiere gobernar eufemísticamente con la ley que él hace en la mano. ¿Y un tirano es un demócrata? No. Aquí ¿Y un de tirano democracia es- no estoy hablando. ¿Y un tirano es un presidente? Si usted quiere, cambiemos el nombre presidente, pero yo prefiero llamarlo así. No, yo no quiero, yo pregunto, porque la denominación, porque no hace No es una denominación. juego con su diagnóstico. No es una denominación técnica, estoy de acuerdo con usted, Ok. y no refuto eso. Segundo punto, ¿qué rol puede jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en esta coyuntura? En esta coyuntura, desgraciadamente, muy poco,
porque la Comisión Interamericana actúa sobre casos concretos, sobre derechos vulnerados por el Estado en forma concreta y tercero, agotadas las instancias judiciales ecuatorianas. Y por lo tanto en subsidio, en supletoriedad actúa la Corte Interamericana. ¿Quién puede jugar un rol entonces en esta coyuntura externamente? Sinceramente, en Ecuador, además de la Comisión Interamericana en medidas cautelares, la Ginebra, Naciones Unidas, para hacer exhortos y recomendaciones porque no tienen potestad judicial, sino cuasi judicial. Ya que usted refiere a las medidas cautelares, las que se pidieron, más que dictaron recientemente para Jiménez Villavicencio y el médico Figueroa, el Estado no las acató y después las refutó y se burló además. ¿Por qué, si la situación es tan grave como usted describe en la parte de la justicia en el Ecuador, la comunidad internacional, salvo instancias como estas, es indiferente? Porque el ropaje que a veces trasciende hacia afuera es que hay democracia porque la mayoría ha decidido apoyar el sistema. Eso lo he conversado con muchos amigos del extranjero. Y ese es el ropaje que dice, bueno, la mayoría. Lo que no se dan cuenta es que precisamente la democracia es la democracia que protege las minorías de las mayorías. Te cito un ejemplo. En la Alemania de Hitler, en el año 34, cuando se puso en consulta popular la ley de las camas vacías para poder experimentar con los niños que habían nacido con deformidades genéticas, el pueblo alemán la apoyó con el 92% para apoyar al Führer. Y esa mayoría masacró 2 millones de niños que no podían aceptarse en la raza aria como deformes. ¿No es un parangón exagerado? No, señor. ¿Por qué no es exagerado? Porque el principio es el mismo. Pero el fin no puede ser. Si yo puedo sacrificar, no vivimos los tiempos si yo puedo sacrificar a 4.500 miembros de las telefónicas celulares, que empleados, trabajadores, porque los quiero sacrificar con sus familias, a 15.000, sus colegios, sus seguros, sus vehículos, los pagos, las deudas, la calidad de vida digna, para disque hacer 100.000 gabinetes de comunicación en colegios y escuelas, en una esperanza. Si puedo hacerlo por esa gran idea, sacrifico. Asimismo, se puede sacrificar a 2 millones de niños por un principio. No los está sacrificando, los está apretando para que otros compartan esa holgura a través de los centros informáticos. Pero ¿desde cuándo acá el principio de igualdad es hacia abajo? Es decir, como aquí hay 50.000 cuentacorrentistas en el Ecuador que tienen más de $50.000 y eso es injusto porque ocupan el territorio ecuatoriano, déjame llevarme esta plata para repartirla de casa en casa. Eso es socialismo. No, señora, eso se llama eso se llama atraco. Y Robin Hood fue un atracador y en las novelas aparece como un héroe, pero eso se llama el derecho atraco. ¿Cómo se frena un atraco en esta coyuntura? Desgraciadamente, como es una propuesta de ley, deberían ser los legisladores los que frenen, la Corte Constitucional después, pero si yo manejo todo y manejo 100 en la Asamblea y 9 en la Corte, con 109, hago de mi república, entre comillas, el festín que quiero hacer. Por lo tanto, el último que apague la luz y cierre la puerta. Desgraciadamente, en la coyuntura que usted me pone a decir cómo paralizar eso, no tengo instancias a dónde acudir, solamente queda el derecho a la resistencia. Contraproponiendo en las enmiendas. Pero yo pregunto, ¿con qué soporte de difusión, de debate, ante quién puedo debatir contra enmiendas y reformas? Además de eso, pero es que hay una instancia previa. ¿Por qué todo tiene que ser no a en vez de sí por? En contra de esta propuesta, porque era una propuesta alternativa de enmiendas, de reformas que sí necesita la Constitución, para en esa contraposición o comparación, pero justamente la bondad de la propuesta distinta al Ejecutivo. Porque todos los juristas, incluidos usted, sí, se enredan en el negarse a y no impulsar ¿qué? Pero yo la pregunta, ¿ante quién la impulso? Si vivimos en un país que debe estar está institucionalizado, ¿debo acudir a alguien que me la apruebe? Se ha probado que cuando la presión es excesiva y razonada, el gobierno retrocede. No. Sí. Yo no creo. Sí. Perdonaron al universo. ¿Quiere que le siga citando más casos? Pero un ratito. Desistieron de meter llegaron a sentencia ejecutoriada y está como sentencia ejecutoriada en consecuencia. Una instancia para que no se cumpla, aunque ellos hayan quedado como magnánimos que nadie les creyó. Nadie le creyó, pero de ahí yo de retrocesos o de rectificaciones no he visto una, ni una. Cuando prosigamos, ¿por qué Jorge Zavala Egas demanda a 2 jueces de la Corte Nacional? Y esa demanda contra los jueces Íñiguez y Merino significa que él es el defensor
de los Isaías?